Primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a la actividad. Este es el tercer encuentro virtual de un ciclo que denominamos Gestión Democrática de la Seguridad en tiempos del COVID. Un espacio que vinimos organizando desde el área de prevención integral de las violencias y el delito del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y en esta oportunidad además organizamos en conjunto con el área de géneros del instituto, así que está Eva Pavón Tolosa por aquí también, coordinadora de ese espacio, a quien le agradecemos mucho. La verdad que estamos muy contentas con este panel, con el lujo de expositoras que tenemos hoy. La idea es, bueno, contarles un poco de qué se trata el espacio, convocarles a quienes estén interesadas a indagar un poco en las áreas de trabajo y en las líneas de trabajo y en las áreas del instituto. Y también aprovechar esta coyuntura tan particular que estamos atravesando para reflexionar y para dar algunas discusiones. Una de ellas es en relación a las violencias por razones de género en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, y también a las acciones que se están llevando a cabo y que se puedan desarrollar para prevenir estas violencias. Nos interesa que estos espacios sean un espacio de reflexión y de debate, que también puedan interactuar voces más del ámbito académico y también de la gestión. Así que bueno, la idea de hoy es que cada una de las expositoras tenga 15 minutos para su exposición, y después al final abrir un espacio de debate, ¿sí? Les pedimos a los participantes que por favor mantengan cámaras y micrófonos apagados por una cuestión técnica, para evitar problemas de sonido y demás, y que bueno, los comentarios, las dudas, las vayan dejando en el chat, que las vamos a estar levantando. Ahí están mis compañeras Lucía Camardón, coordinadora del área de prevención integral de las violencias y el delito, y Agustina Baudino. Así que muchas gracias también a Gustavo Basbus, coordinador general del instituto, que nos está dando el soporte técnico. Así que bueno, sin más, paso a presentar a las expositoras que nos acompañan en el día de hoy, que insisto, estamos muy contentas que se hayan tomado este tiempo para participar del espacio. Nos parecía muy importante que uno de los ejes de reflexión fuera qué pasa en el marco de este confinamiento de las violencias y bueno, cómo prevenir las violencias de género en el contexto actual. Así que hoy vamos a contar con la participación de Andrea Daverio, politóloga feminista, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Estudios Sociales, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad de Georgetown, especialista en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y profesora de Historia por el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Actualmente directora de la especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad de la Universidad Nacional de Lanús. También docente e investigadora regular de la Universidad Nacional de Lanús. Docente de posgrado sobre teorías feministas, Estado y políticas públicas de género en otras universidades nacionales como la UBA, la UNSAM y la Universidad General Sarmiento. Es cocoordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión. También se desempeña como consultora del PNUD y ha desarrollado tareas de asistencia técnica para la OIT, UNICEF, Eurosocial, en diferentes campos de políticas públicas, y tiene amplia trayectoria en formación de agentes estatales. Sus principales temas de interés son teorías feministas, Estado y políticas públicas de género, instituciones y teorías feministas. Muchas gracias, Andrea. También vamos a contar con María del Valle Aguilar, quien estamos muy contentas que se haya podido sumar, licenciada en Ciencia Política por la UBA, maestranda en Políticas Sociales, directora de Políticas de Prevención de la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Clara Montañez, politóloga feminista, maestranda en Políticas Sociales y Urbanas de la UNTREF y bueno, integrante del área de géneros de la Casa.
Y Gisela Santangelo, abogada feminista con orientación penal, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de Barcelona, actualmente maestranda en el Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, integrante del cuerpo docente de las materias Criminología y Criminologías y Feminismos en la Facultad de Derecho de la UBA, integrante del colectivo Limando Rejas, desde el cual se realizan talleres de derechos sociales en el Complejo Penitenciario Federal de Mujeres, como también diversos conversatorios y debates sobre violencia institucional en diferentes barrios. Así que bueno, nuevamente agradecidas. Pasamos a darle la palabra a Andrea. Reiteramos solo por última vez antes de cerrar micrófono que por favor mantengan cámaras apagadas, micrófonos silenciados y que vayan dejando sus comentarios en el chat. Así que bueno, Andrea, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, agradezco la invitación del ILCED a este ciclo de charlas tan necesarias en este contexto crítico y desafiante en múltiples sentidos, y celebro compartir este espacio con mis compañeras de panel y con todos los que nos están siguiendo por las redes. Cuando recibí la invitación, pensé que era una buena oportunidad para seguir intercambiando reflexiones e ideas en torno de la prevención de la violencia de género en este contexto. Una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa desde los movimientos feministas, desde las luchas, las demandas, las prácticas en los territorios, desde el Estado y la gestión pública en sus diferentes niveles, desde la academia, desde la militancia, desde la incidencia. Y enfatizo la relevancia del contexto, ya que me voy a referir al mismo en dos temporalidades, que ponen en juego, desde mi perspectiva, las capacidades de los estados frente al problema. Y justamente mi presentación tiene que ver con las oportunidades y desafíos para la prevención de la violencia de género en Argentina, tratando de indagar en las dimensiones contextuales, las capacidades estatales y la política pública. Les decía que yo voy a trabajar la idea del contexto en dos temporalidades. Por un lado, una más inmediata, que es la que convoca este encuentro, vinculado a los desafíos de asistir y eventualmente prevenir la violencia de género en el marco de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y otro de más largo aliento que remite a las dimensiones contextuales que entiendo que deben considerarse como condiciones de posibilidad para que podamos avanzar en la prevención de la violencia de género en Argentina. En ese sentido van a ir estas ideas como aporte para pensar de manera colectiva. Hasta que podamos erradicarla de nuestras sociedades, seguimos insistiendo, casi como un mantra, que la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI+, es una violación de los derechos humanos, es un problema estructural de nuestras sociedades patriarcales, de las cuales el Estado es parte, que se produce, persiste y se reproduce, cobra vidas de mujeres, niñas, niños, niñas y personas LGTBI+, y deja secuelas físicas y psíquicas las más de las veces irreparables. Como problema público involucra a toda la sociedad y su abordaje requiere tanto de la presencia activa del Estado mediante las políticas públicas como de la participación activa de la sociedad. En relación a la primera temporalidad que les decía, el contexto más inmediato en el marco de la pandemia, los datos son escalofriantes en Argentina, pero también en otros países de la región. Aumentaron un 40% las denuncias por violencia de género, se produjeron 75 femicidios desde el inicio hasta el 25 de junio. Y si bien se han puesto en marcha una serie de dispositivos posibles de acompañamiento, se trata de un escenario de máxima vulnerabilidad para las mujeres. Bien se ha hablado de la pandemia en el medio de la pandemia. En este contexto, el Estado argentino respondió rápidamente, de modo atento y reactivo a la emergencia con lo que había disponible.
durante los últimos 4 años, pero sabemos que no se puede responder con lo que no se tiene o con lo que no está previsto. De ahí la importancia de pensar en las capacidades estatales. Y esto es válido para todas las agencias del Estado, en todas las arenas de política pública, sobre algunas de las cuales se habló en los encuentros anteriores, como las policías, ¿sí? Cómo respondían las agencias de seguridad, con qué capacidades respondían las agencias de seguridad, más allá de que el contexto político hubiera cambiado. A poco de comenzar la pandemia, conversé con una coordinadora del atajo de la Villa 1114 acerca de cuáles eran los mecanismos y los dispositivos para poner en marcha. Y la respuesta tenía que ver con las redes construidas anteriormente. Es decir, el Estado respondía con lo que había podido construir antes, pero había grandes vacíos. Lo mismo decía una promotora de género del Ministerio Público Fiscal de la Villa 2124, que compartía las enormes dificultades para seguir acompañando desde el barrio en condiciones de extrema vulnerabilidad, no solo sanitaria, sino económica. Hoy se está generando evidencia en la región, hay informes de distintos grupos de trabajo de Claxo que revelan qué es lo que está pasando con las mujeres en contextos de aislamiento y en la gran ausencia de las estrategias de prevención. Pero yo les decía que me interesaba trabajar el contexto en 2 temporalidades. En Argentina este es el contexto dentro de un contexto más amplio, que podemos delimitar a partir de diciembre del 2019 con el cambio de gobierno y la asunción del Frente de Todos, la creación de nuevas institucionalidades de género, la asunción pública por parte del nuevo gobierno de compromisos con la igualdad de género, y la presentación hace muy pocos días, el 3 de julio, del nuevo Plan de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que sintetiza la política pública nacional en la materia como política de Estado. Este nuevo plan abre un nuevo capítulo en la implementación de la política pública nacional sobre violencia de género en Argentina, que ya tiene una década. Recordaba, al leerlo apenas fue publicado, el relevamiento de iniciativas de prevención y atención de la violencia de género en Argentina, que realicé en 2010, exactamente hace 10 años, desde el Consejo Nacional de las Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este plan se inscribe en la larga duración, retóricamente desde las continuidades, pero también desde una ruptura de paradigma y desde una visión sobre el rol del Estado y podríamos decir, de los modos de hacer género en el Estado y desde el Estado. Si tomamos como punto de partida la ley 26.485, hace 10 años que el Estado argentino fijó una posición acerca de la violencia de género, no obstante lo cual no se ha logrado avanzar sustantivamente en la erradicación y prevención de la misma, por múltiples motivos, por múltiples factores, y este gobierno asume esa responsabilidad. El plan es muy extenso, ambicioso, complejo, y creo que un análisis profundo que esté a la altura del mismo requeriría de un tiempo de exposición que excede este panel. No obstante, quiero traer a la mesa algunas consideraciones ligadas a la prevención. Me interesa subrayar su vocación fundacional y de apertura de una nueva etapa en relación con los sujetos de derechos, ya que refiere a las mujeres y población LGBTI. En relación a los ejes transversales del mismo, diversidad, visión integral de la autonomía, multiagencialidad, territorialidad, en relación con los principios rectores de la implementación que orientan sobre el cómo: participación, integralidad, federalismo, transversalidad, interdisciplina, transparencia. Propone un cambio de paradigma conceptual y político. Es desafiante en varios sentidos y entiendo que exige el despliegue
de capacidades estatales específicas para poder llevarlo adelante. Y este creo que es un punto central a considerar, ya que a la luz de las investigaciones sobre la transversalidad de género y las políticas públicas de género, es indisociable el análisis del rol del Estado y de sus funciones de la atención a sus capacidades específicas, en este caso, para cumplir con sus responsabilidades en las transformaciones de las relaciones de género en una trama patriarcal de la cual es parte. Como se advierte en el propio plan, en estos 10 años el Estado argentino no ha sido capaz de cumplir integralmente con sus responsabilidades, ni con sus compromisos internacionales en relación con la violencia de género, a pesar de las demandas sostenidas de los movimientos feministas y los avances normativos significativos que se registran. Es en este sentido, entonces, donde cabe preguntarse, desde una perspectiva de saberes feministas, ¿con qué capacidades previas se cuenta? ¿Y qué capacidades técnico-administrativas y político-relacionales deberían desarrollarse para ser agente de transformación de una matriz cis heteropatriarcal al tiempo que arena en deconstrucción? Estoy pensando en los saberes feministas, en la capacidad de anticipación, indispensable para desarrollar estrategias de prevención, pero también en la capacidad interpretativa sobre las desigualdades de género de los 3 poderes del Estado, que han sido y siguen siendo parte de los obstáculos fundamentales para la construcción de vidas libres de violencia, y me refiero a distintas agencias del Estado de los diferentes poderes. Si pensamos que el Estado es parte del problema y que no constituye una entidad monolítica, ni homogénea, ni coherente, parece necesario pensar en ajustes a medida de las capacidades de articulación y coordinación, pensando además que el contenido de una política pública no está disociado del rol que cumple ese Estado en esa arena de política. En relación al campo de paradigma que plantea este plan, demanda, me parece, un proceso de apropiación colectiva en un escenario federal que no hay que minimizar, a la luz de lo que han sido otros procesos de cambio de paradigma en relación a los derechos sexuales y reproductivos, a la violencia de género hace 10 años, a la identidad de género, por mencionar algunos. En relación con la información se arrastra un viejo problema estructural, que es el punto de partida de esta política pública, y por lo cual también entiendo que hasta el momento no se han encontrado los caminos para construir otros datos por fuera de la matriz heteronormativa binaria. En suma, la decisión política, el compromiso de todos los organismos del Estado, la planificación estratégica, la jerarquización y la autoridad de la institucionalidad de género son condiciones contextuales favorables y necesarias. Pero también la puesta en marcha de habilidades y capacidades específicas del sector público y de redes de política pública que promuevan escenarios virtuosos para la construcción de sociedades justas e igualitarias. Bueno, les agradezco mucho y ya seguiremos intercambiando con las compañeras de panel. Muchísimas gracias, Andrea. Clarísima esta reflexión en torno a las capacidades estatales. María del Valle, te invitamos. A ver. María del Valle, si estás por ahí. Hola, perdón, estaba buscando el botón para desilenciar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Mientras le informo a todos por las dudas, si alguien entró después o tiene que salir antes, que este encuentro está siendo grabado, así que después lo vamos a difundir entre los invitados. Ahora sí, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, al igual que Andrea, que me antecedió, muchísimas gracias por la invitación, resaltar lo importante, lo fundamental de generar estos espacios en este contexto para poder debatir sobre temas tan importantes. Y bueno, y muchísimas gracias también a las compañeras de panel, Andrea, que me precedió, impecable. Voy a tratar de ser tan ordenada como ella. Pero bueno, tenía pensado algo un poco más, contarles quizás un poco más
informalmente lo que se venía haciendo desde el Ministerio en materias de prevención de violencia de género, en materia de abordaje integral de la violencia y sobre todo en este contexto de pandemia que estamos atravesando y de las restricciones que impuso la cuarentena. Como planteaba Andrea en esta brillante síntesis que hizo, realmente porque toma lo que es para nosotras una de las políticas principales en materia de violencia de género, que es la construcción del Plan de Acción de 2020 a 2022, enmarcándolo en un contexto en el cual la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad entendemos que es un hito importantísimo en la historia de la lucha del feminismo en nuestro país. Como lo destaca siempre nuestra ministra, la construcción del ministerio es resultado de la lucha de las mujeres, de las diversidades, del feminismo popular en los últimos años. Evidentemente, desde la construcción de aquel gran primer Ni Una Menos en el año 2015 hasta la fecha, muchísimo se ha avanzado en los debates sociales necesarios que llevan a la construcción de una política pública que viene a responder a esa demanda social y a asumir la responsabilidad del Estado Nacional de generar una política transversal que jerarquice lo que venía haciendo hasta el momento las áreas que atendían violencia de género, pero aparte que lo asume de manera transversal en todas las otras áreas y ministerios, y eso también se ve reflejado en el plan, tal como lo mencionaba antes Andrea. El ministerio, como saben, se creó con la llegada de la nueva gestión a partir de diciembre del 2019 y en marzo comienza en nuestro país, se decreta la emergencia sanitaria a mitad de marzo, con lo cual fueron, pocos meses de camino del ministerio a la llegada de la cuarentena, que obligó obviamente a tomar medidas específicas a un ministerio que estaba todavía en construcción. Esto da cuenta del enorme desafío que ha representado en estos meses poder llevar adelante una política de abordaje integral de las violencias de género que obviamente tuvo que adaptarse y dar respuestas al cambio del contexto. En ese sentido, desde el primer momento se evaluó que las condiciones del aislamiento iban a generar una repercusión en las situaciones de violencia de género, sobre todo entendiendo las situaciones de violencia doméstica, en donde la persona en situación de violencia puede estar conviviendo con su agresor. Desde ese momento, el Ministerio decidió reforzar el espacio de atención y contención del cual disponemos, que es la línea telefónica nacional 144, que es una línea, como sabrán, que fue creada a partir de la Ley de Protección Integral del año 2009, que establecía la creación de la línea. En el último tiempo, si bien la línea había crecido, en el momento en que llegamos con la gestión, obviamente que estaba en una situación en la que requirió un trabajo fuerte para ponerla nuevamente en funcionamiento en varios aspectos. Se encaró un proceso de modernización del sistema técnico informático. Esto también viene a dar cuenta, entre paréntesis, de la política de necesidad, digamos, de trabajar en las estadísticas y de modernización de las estadísticas. También dentro del ministerio implicó empezar un proceso de modernización de los sistemas técnicos con los que trabajaba la línea 144. Y también a partir de la emergencia, aparte de reforzar el equipo de la línea de profesionales, que desde ya que es un equipo de profesionales las que venían trabajando, que además son muchas que trabajan casi desde el inicio de la línea, la mayoría, reforzarlo en cuanto a la contratación de personal nuevo y en las guardias que estaban con menor capacidad en cuanto al personal. Y también se generó la política de abrir la comunicación a través del WhatsApp, que en su momento, se había evaluado antes incluso de la cuarentena, pero la cuarentena nos dio el empujón que se necesitaba para llevarla adelante, porque justamente entendiendo que podía haber muchas personas en situación de violencia de género conviviendo con su agresor y que eso podía generarles la imposibilidad de comunicarse telefónicamente y poder hablar con libertad,
es que se generó el canal de comunicación a través del WhatsApp. De la misma manera se abrió un correo electrónico, se trabajó con la app, es decir, se trataron de generar las distintas puertas de acceso para que la persona que tuviera que comunicarse tuviera una variedad de opciones para hacerlo de manera confidencial. Y también se tuvo que trabajar a partir de esos un protocolo específico de cómo abordar esta atención cuando la persona no podía hablar, sobre todo en los casos de emergencia. También se hizo un trabajo muy fuerte con las organizaciones comunitarias, sociales, que son un pilar fundamental en la pelea contra la violencia de género, son muchas veces las que garantizan un acompañamiento para que las personas que tengan que realizar una denuncia o tomar alguna medida o acceder a la asistencia puedan hacerlo. Se estuvo trabajando muy fuerte con las organizaciones para brindarles acompañamiento y apoyo en la tarea que hacen, lo mismo con los gobiernos locales y provinciales. También en este tiempo, sobre todo en la zona de AMBA, que es la más afectada por la cuarentena, se estuvo acompañando el programa del barrio Cuida al Barrio, que es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, pero que es un programa interministerial, en donde también trabajamos en los operativos en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires para poder capacitar y acompañar a las organizaciones territoriales que pudieran detectar o que hagan acompañamiento a personas en situaciones de violencia para que puedan llegar a los recursos públicos institucionales. También se designaron como servicios esenciales todos los servicios que tienen que ver con la atención y asistencia a personas en situación de violencia de género. Esto quiere decir que los servicios que atiendan o que asistan no iban a ser considerados servicios esenciales en el marco de la pandemia. Y algo que trabajó el Ministerio con mucha fuerza a través de las campañas comunicacionales y se trabajó muchísimo en medios y también se trabajó muchísimo con organizaciones y con redes comunitarias, es la necesidad de que la población entendiese que en contexto de cuarentena y más allá de las restricciones de movilidad que imperaban a partir del decreto, cualquier persona que estuviera en una situación de riesgo producto de una situación de violencia de género podía salir sin necesidad de gestionar ningún tipo de permiso, tanto a realizar la denuncia, si así lo considerase, como a ponerse en resguardo en algún otro domicilio que no sea en el que habitaba, o dirigirse a cualquier espacio asistencial o de asesoramiento. En esto destacamos el compromiso que hubo por parte de todas las organizaciones y redes feministas de mujeres y de la diversidad que replicaron, difundieron, generaron videos propios para dar a conocer esta posibilidad, difundiendo también el número de teléfono y el número de WhatsApp de la línea 144, estas publicidades que habrán visto la mayoría sin sonido, para poder dar cuenta de que si no podían hablar, de todos modos había canales para comunicarse. En esto es reforzar siempre que todas las políticas que podemos llevar adelante del Ministerio, obviamente que tienen otra repercusión y otra llegada cuando es la propia comunidad organizada y la sociedad y las organizaciones y las redes feministas las que la toman y la hacen propia. Y creo que en este caso así sucedió. Y bueno, para contarles un poco también que en este contexto habíamos iniciado desde el Ministerio en el mes de febrero la construcción del Plan de Acción contra las Violencias de Género. Sabrán la mayoría que nuestra Ley Nacional de Protección Integral obliga al Estado Nacional a generar un plan de acción cada 2 años, estableciendo las medidas estratégicas para combatir la violencia de género. Lo empezamos en febrero con un proceso innovador también para la construcción del plan, que era a través de foros participativos de la sociedad civil y con los organismos institucionales públicos en sus distintos niveles que trabajaban con políticas de género. Lo lanzamos en el mes de febrero en la localidad de Chapalmalal, con la región interior de la provincia de Buenos Aires,
y se trabajó en las 9 regiones del país. Se llegaron a hacer 4 foros presenciales y ahí cuando se decretó la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos implicó tener que cambiar la modalidad en la que se venían realizando los foros y hacer la segunda mitad, para decirlo de alguna manera, de forma virtual. Pero bueno, destacar también que se tuvo la definición de continuar, de no dejar trunca esa iniciativa y de poder haber construido lo que hoy es el plan nacional, que la mayoría habrá podido ver a través de las comunicaciones, que verdaderamente tuvo una construcción participativa, federal, multidisciplinaria, porque participaron desde los organismos públicos que trabajan en asistencia y acompañamiento, espacios de educación, espacios sociales comunitarios, de la cultura, participaron todas las instancias locales, de los gobiernos locales, digamos, los municipios, que trabajan con políticas de género, las áreas provinciales, que también muchas en este periodo fueron jerarquizadas a secretarías y a ministerios. Y se construyó un plan que verdaderamente tomó las propuestas en cuanto a la necesidad de generar una política integral de abordaje de las violencias, una política que tuviera una clara mirada de las interseccionalidades, que entendiera que la violencia de género no la viven de la misma manera todas las personas y que el cruce de distintos contextos de vulnerabilidad obliga al Estado a traer políticas específicas para poder atender a esas personas en ese contexto. Hablamos puntualmente de colectivos migrantes, de pueblos originarios, de zonas rurales, en donde la accesibilidad tanto a redes o a rutas o a caminos para acceder a lugares de acompañamiento y asistencia no es la misma que pueden tener en los centros urbanos. Políticas que atendieran específicamente a personas con discapacidad, adultas mayores, a juventudes, es decir, a cada uno de los segmentos poblacionales que requiere una mirada y una atención específica para que la política de prevención o de asistencia o de acompañamiento en violencia de género sea efectiva. Bueno, ¿qué más contarles del plan? Andrea hizo igual un gran resumen y no quiero pasarme del tiempo y en todo caso ir específicamente a la política de prevención, que es la que nos llama hoy a la charla, pero también es la que me compete especialmente, pues yo estoy a cargo del área de la Dirección de Políticas de Prevención de Violencia de Género. Dentro del Plan Nacional creamos el Programa Nacional de Prevención de la Violencia de Género, que sí es importante decirles que es la primera vez que el Estado Nacional crea a la política de prevención con una lógica de programa. Hasta el momento, si bien ha habido muchísimas campañas de prevención de la violencia de género, no tuvieron la sistematicidad de la planificación de una política pública en formato de programa. Esto hace que muchas veces sean iniciativas aisladas o desconectadas entre las distintas áreas de la gestión y que en ese sentido también sus resultados sean difíciles de medir o su impacto sea imposible de evaluar. Así que apostamos a poder generar a partir de ahora una política sistemática de prevención de la violencia de género que nos permita de acá a 2 años poder evaluar el impacto real que ha tenido efectivamente en la disminución de las situaciones de violencia de género y en el cambio de los patrones culturales que generan la violencia de género. De ahí contarles que el Programa Nacional de Prevención apunta a ir bien atrás, para decirlo de alguna manera, en cómo concebimos que se puede prevenir la violencia de género. Nosotras entendemos que la violencia de género es un problema social muy complejo, multicausal, pero cuya raíz deviene de la construcción social, cultural y política de patrones que establecen la desigualdad entre los géneros. Lo que es conocido en general dentro de la teoría feminista como los patrones culturales o los estereotipos de género, que dentro del patriarcado hacen que
sea distinta la capacidad de acceso a derechos, al espacio público y al derecho, digamos, a la autonomía y a la elección de un proyecto de vida para los varones que para las mujeres y para las demás identidades que también producto del proceso de estereotipación de géneros que se produce el patriarcado, en general están invisibilizadas. Por eso, nosotras siempre hablamos de mujeres y personas LGBT para referirnos a quienes constituyen sujetos subalternos dentro del sistema patriarcal. Por eso entendemos que una política de prevención que sea efectiva a la hora de evitar que se constituyan las prácticas y las manifestaciones de la violencia de género tiene que ir a discutir esa desigualdad de origen que existe en nuestra sociedad. Hasta que no podamos lograr que nos construyamos en forma equitativa y que accedamos de la misma manera a la distribución social del poder, va a ser muy difícil que podamos prevenir las manifestaciones de la violencia de género. Por eso el programa de prevención de violencia les podría decir que básicamente se para en 3 grandes patas de trabajo. La primera tiene que ver con la posibilidad de fomentar nuevas formas de construcción de los vínculos sociales, y aquí sí nos referimos no solamente a los vínculos entendidos de manera tradicional como los vínculos de pareja, que es claramente la modalidad de violencia más conocida, que es la violencia doméstica, pero nos referimos a poder revisar todos nuestros vínculos sociales y en la forma en la que construimos las relaciones sociales que hacen que las mujeres y las personas LGBT en todos los espacios de nuestra vida suframos múltiples situaciones de discriminación, de desigualdad y estemos mucho más expuestas a situaciones de riesgo. Esta área nuestra de trabajo, que tiene que ver con la construcción de vínculos responsables y diversos, va a aportar a través de distintas herramientas de trabajo, sobre todo de muchísimo esfuerzo en la capacitación y en la generación de productos que desde la cultura, la comunicación y distintas herramientas nos permitan discutir y transformar estos estereotipos de géneros en los cuales se basan las manifestaciones y las prácticas de violencia de género. Otra gran apuesta del programa, y que también es algo novedoso en cuanto a la gestión de las políticas de prevención de violencia de género, es el trabajo con masculinidades. Hemos empezado ya desde hace unos meses una línea de trabajo apuntando a varones a poder repensar la construcción y desde una mirada crítica revisar la construcción de la masculinidad hegemónica en nuestra sociedad. De la misma manera que decíamos antes, si entendemos que es necesario cambiar la raíz social y cultural que engendra las violencias de género por medio del sostenimiento de estereotipos y mandatos sociales, también los varones tienen un rol fundamental en esta tarea. Y no solo la tienen, sino que en el último tiempo muchísimos varones y muchísimos colectivos y espacios de varones comenzaron a discutir y a trabajar sobre las formas en las que el patriarcado también construye las masculinidades de esta manera, en la forma en la que los mandatos sociales que imperan sobre la masculinidad ponen a muchos varones también en un lugar permanente de necesidad de acatar estos mandatos para poder cumplir con lo que la sociedad espera de ellos, y eso también en muchísimos, está mi niño aquí, lo van a escuchar, en muchísimas formas de manifestarse, genera prácticas de violencia, como los conocidos micromachismos, por ejemplo, que muchas veces están completamente naturalizados y que no por micro son menos graves, porque sobre la base de los micromachismos está la reproducción de la violencia simbólica, que vuelve nuevamente a mantener este status quo de la desigualdad de género. Así que apostamos a hacer un trabajo muy profundo con varones, con colectivos de varones, invitarlos también a ser parte de esta transformación. Y el otro gran pilar, también por decirle de alguna manera, que va a tener el programa de prevención es el trabajo sobre las alertas tempranas en violencia de género,
aquí sí apostando a lo que es la política más institucional de prevención, que tiene que ver con el trabajo con las distintas áreas y organismos del Estado Nacional en poder formar a aquellas personas que se desemplean en la atención pública para que puedan no solamente detectar indicadores, manifestaciones de la violencia de género, sino saber generar la respuesta adecuada para poder canalizar esa situación hacia un acompañamiento o una derivación que pueda permitir la asistencia. ¿Por qué esto es importantísimo en prevención? Porque muchas veces esas primeras manifestaciones o incluso indicadores de formas de violencia más sutiles son ignoradas por quienes pueden verlas o detectarlas en ese momento. Y no poder actuar a tiempo son las que llevan a que luego efectivamente terminen en situaciones más graves de violencia física, violencia sexual, las situaciones que consideramos de mayor riesgo. Pero eso nos obliga a generar un trabajo muy articulado y con un compromiso muy consciente de que cualquier persona que trabaja en la función pública tiene que tener conocimiento de estas herramientas y saber efectivamente qué hacer y cómo actuar para no revictimizar en este momento a la persona que pueda manifestarla, poder dar los recursos adecuados y que esto no genere luego una situación en la que no se pueda acceder al recurso y que efectivamente aquella persona pueda llegar a la política pública necesaria para atender esa situación. Por eso también el Ministerio ha puesto tanto hincapié en estos meses que tenemos en el trabajo con la ley Micaela, que es sin duda una bandera para la prevención y para el acompañamiento a las personas en situaciones de violencia de género. No sé cómo voy de tiempo. Ya estaríamos en tiempo. Bueno, perfecto, porque más o menos les pude contar un resumen de lo que son nuestras políticas en materia de prevención, pero enmarcadas obviamente en un abordaje integral de la violencia de género, porque la prevención no la podemos ver de ninguna manera desconectada de las políticas de asistencia, acompañamiento y protección. Bueno, dejo acá y quedo en todo caso para complementar algo después. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, María del Valle. Quiero retomar algunas cosas que han ido surgiendo y que son muy interesantes. Ya planteaba Andrea esta cuestión de cambio de paradigma que introduce el plan al pensar no solo en las mujeres, sino en las diversidades. Y también esto que traías vos además de la perspectiva de diversidad, la importancia de trabajar con las masculinidades para deconstruir esas masculinidades hegemónicas, para trabajar en prevención y la interseccionalidad de las vulnerabilidades y las desigualdades que justamente en este contexto de aislamiento se hacen bastante evidentes. Y celebramos, por supuesto, que la prevención sea abordada en el marco de un programa. Como avisos, porque estuve siguiendo algunos intercambios del chat, este encuentro se está grabando, se va a difundir a través de las redes del instituto, y les incentivamos a que nos vayan dejando comentarios o consultas en el chat, que las estamos levantando. Ahí están las compañeras recibiendo las consultas. Y ahora sí, le voy a pasar la voz a Ana Clara Montañez, compañera de la casa del área de géneros, y me muteo. Gracias Juli. Bueno, gracias por permitirnos tener este espacio de encuentro. Es un placer realmente poder estar siendo parte de este encuentro y que se formen debates en torno a políticas de seguridad, políticas de prevención con perspectiva de género. En este sentido, quiero repetirlo y remarcarlo, el espacio del área de géneros del ILCED es un espacio que está abierto durante todo el año y que es un área que está destinada a producir información y formación sobre estos temas en los cuales me parece sumamente interesante y nos parece sumamente interesante poder sumar pluralidad de voces a un tema que en general está asociado a varones, desde la hegemonía de la producción de pensamiento y desde las representaciones sociales que nos hacemos, ¿no? Quizás porque es un área que está muy ligada a las fuerzas de seguridad, que se asocian también
a mandatos masculinos, ¿no? A estos rasgos más propios de la masculinidad hegemónica, pero consideramos que cada vez más es un debate que nos tenemos que dar y desde el cual podemos opinar muchas más voces de las que están instaladas hoy en día. Además tenemos una ministra de Seguridad mujer, tenemos ejemplos como Nilda Garré. Digo, es un debate que siempre está en tensión, pero que es una gran oportunidad para seguir trabajando en esta línea. Bueno, un poco cuando habló María, se tocó tangencialmente el tema que a mí me interesa tratar hoy. Primero dar un contexto a lo que voy a desarrollar. La situación de confinamiento puso en escena algo que para el movimiento feminista es bastante evidente hace tiempo ya, y es que las mujeres sufrimos violencia en un espacio determinado y de manera sistemática, que es el espacio doméstico, y que los datos confirman que hay transfemicidios y femicidios que efectivamente podrían haberse evitado, podrían haberse prevenido. Durante el último año, según los datos de la Corte, se produjeron 252 femicidios de manera directa. En 42 de ellos había denuncias previas y el 60% ocurrió en la vivienda de la víctima. ¿Qué nos indica esto? Que claramente necesitamos un abordaje integral porque efectivamente las respuestas que estamos dando no están siendo eficaces. De manera histórica, en línea con las respuestas históricamente ensayadas en temas de violencia, se ha centrado el debate en torno a la justicia penal y a la pena en torno al agresor. Entonces tenemos tres grandes ejes de debate, si se quiere, que giran en torno a respuestas que no sean punitivas o que vayan más allá de la justicia penal, por un lado, en cómo superar, por otro, las dicotomías que se centran en este modo de pensar en el cual recursos para los agresores o para el tratamiento de varones que ejercen violencia son o van en detrimento de recursos para atender a las víctimas, por un lado, y por el otro, cómo superar o cómo construir consensos que vayan más allá de esta lógica que piensa que los varones, en primer lugar, no pueden deconstruir su masculinidad hegemónica, y en segundo lugar, ¿qué hacemos con los varones en general, ¿no? Más allá de los varones que ejercen o ejercieron violencia, ¿qué hacemos con los varones cis en general? Porque, como bien decía María, el machismo es algo que atraviesa a toda la sociedad. Y si asumimos posturas constructivistas y no individualizantes, vamos a pensar que la violencia es primero es relacional y segundo, así como se aprende, puede desaprenderse. Entonces es posible pensar que los grupos para varones violentos efectivamente pueden ser una de las estrategias para prevenir este tipo de violencias. Este no es un debate nuevo, se viene dando desde hace mucho tiempo. Los debates en torno a la masculinidad hegemónica giran o surgen en los años 80, la producción de información de cómo deconstruir estas identidades masculinas, y a partir del 77 en Estados Unidos surgen los primeros grupos que tratan estos dispositivos, y en los 90, bueno, experiencias en Europa y demás. Entonces, no es algo nuevo, pero es difícil a veces encontrar para muchas personas la relación entre la prevención y la masculinidad. Por lo menos desde el área de géneros, lo que planteamos y la razón por la cual trabajamos el tema de masculinidades, no solo en Argentina, sino estas experiencias pioneras en otros países, es porque creemos que pensar en clave de masculinidad es pensar en clave de relaciones y administración de poder, fundamentalmente. Digo, yo no me voy a meter mucho en la teoría de qué es la masculinidad hegemónica y qué es lo que conlleva, porque no estaríamos acá con el tiempo necesario, pero la masculinidad hegemónica encarna un arquetipo de varón, varón viril, cis, hetero, adulto, proveedor, procreador, cristiano, si se quiere, no sé, todo lo que podamos pensar en este sentido, porque es la exposición de potenciales económicos, sociales, políticos, culturales, y es algo que debe ser validado constantemente por otros hombres. Obviamente las mujeres o identidades no binarias no validamos nada, claro está, pero entre ellos sucede este mandato en el cual todo el tiempo tienes que estar sosteniéndolo, y cualquier tipo de sensibilidad que escape por fuera de este dispositivo de control va a ser considerado una debilidad inaceptable, ¿no? Entonces,
fuera de este dispositivo de control, lo que nosotras vemos es que es fundamental pensar en lógicas que escarben no solo la jefatura masculina, porque al interior también operan jerarquías de poder, sino pensar en que no es una actitud propia hacia las mujeres y diversidades, ¿no? El machismo es algo que opera en toda la sociedad y se relaciona de manera directa con la construcción de identidad. Entonces, en este sentido, no podemos pensar que no hacer o no trabajar en torno a los varones que ejercen violencia no es una perspectiva integral o que no va a suceder de nuevo si le infligimos una pena al varón, ¿no? Al varón agresor. Entonces, volviendo a los debates que giran en torno a estos ejes, tenemos por un lado, en primer lugar, el punitivismo, que sostiene que tenemos que pensar en respuestas penales hacia el agresor. Ahora bien, ¿qué es lo que planteamos quienes sostenemos reflexiones antipunitivistas? Básicamente que tenemos que escapar a lógicas, o mejor dicho, tenemos que ir más allá de la justicia penal, porque efectivamente no está funcionando, no es efectiva, si es que en algún momento lo fue, porque no me voy a meter mucho en este tema, porque entiendo que Gise lo va a trabajar después, pero claramente la cárcel lo único que hace es exacerbar los rasgos más violentos de la masculinidad hegemónica. Entonces, si esto no nos está dando resultados, pensemos qué es lo que deberíamos hacer para tratar este tipo de violencias. Volviendo, la masculinidad es un mandato social, es un mandato cultural que opera y que opera en toda la sociedad. La sociedad está permeada absolutamente por estos tipos de mandatos. Y si bien existe un mandato que es el mandato hegemónico y que es el cual nosotras, digo, no sé, por ejemplo, en los debates nosotras solemos decir masculinidad hegemónica en sentido singular es esa masculinidad que encarna este arquetipo. Ahora bien, hay masculinidades que se van a acercar más o menos. Y en este sentido, si miramos de manera interseccional las jerarquías de poder que operan adentro de este dispositivo, vamos a ver que no es lo mismo ser un varón económicamente solvente, blanco, no sé, adulto, lo que sea, frente a otro varón que es migrante y económicamente precarizado. Efectivamente, el primero va a ostentar privilegios, los mayores privilegios posiblemente de la masculinidad hegemónica, frente al otro. Ahora bien, ambos, y esto lo quiero aclarar porque a veces cuando estamos hablando en estos términos, se suele creer que entonces nos estamos olvidando de las mujeres y las diversidades. Ambos van a tener siempre más privilegios que nosotras porque se funda, porque primero hay una simetría fundante que es la del género. Pero al interior de este dispositivo de poder también operan otras lógicas y otras asimetrías. No se reduce todo a sexo-género. También tenemos la clase, también tenemos no sé, la etnia, la sexualidad. No es lo mismo, y si no miramos con cómo operan las lógicas y los matices adentro de la masculinidad hegemónica, efectivamente nos vamos a olvidar de esto y no vamos a tener las herramientas necesarias para deconstruir esta masculinidad, que es en definitiva de lo que se trata, tanto los dispositivos para varones que ejercen violencia, como este debate que se plantea en torno a deconstruir la sociedad y los mandatos masculinos, ¿no? Porque si la masculinidad es hegemónica, lo es porque está extendida en toda la sociedad, y toda la sociedad en conjunto debiera plantearse, todos debiéramos plantearnos qué esperamos de un varón, porque claramente existe un mandato cultural que estableció hace mucho tiempo un camino en el cual se sostiene cómo hay que ser hombre. Y cualquiera que haga esto, efectivamente va a ser juzgado y va a ser sometido quizás a prácticas consideradas legítimas dentro de la masculinidad, como lo es la violencia, por ejemplo. Digo, no es propio, en algún momento creo que lo mencionaron, no es propio de los varones, digo, no es solamente hacia las mujeres, pensemos en homicidios o en conflictos interpersonales. La violencia es una escena legítima en donde los varones se validan constantemente y se ve la forma en la que se debe ser hombre, porque eso está validado y es legítimo, y entonces utilicemos la violencia. Y en este sentido nos cae obviamente a las mujeres, y
y somos víctimas de este tipo de violencia y de esta construcción de ser un hombre, ¿no? También en esto de pensar políticas de prevención que sean integrales, pensamos en esto, en que la violencia es transversal, en que las violencias son relacionales, y que efectivamente pensar en violencia de género separada de otro tipo de violencias, lo que hace, como dice Ilia Rubino, es construir este cuarto propio y no pensarlas en relación con otro tipo de violencias y otro tipo de políticas. La perspectiva de género debiera ser transversal. Por eso creemos que, en primer lugar, las prácticas o las respuestas que se centran en torno a respuestas punitivas no solo no están dando resultados, sino que, por un lado, cargan a la víctima aún más de responsabilidades, y por el otro, no revierten el problema y dejan expuestas a muchas más mujeres posibles víctimas de los agresores. Con lo cual, pensar más allá implica pensar en estos dispositivos para varones, que hoy son dispositivos aislados, atomizados, escasos de recursos. Existen algunas experiencias, en algún momento los nombraron, hay experiencias en Córdoba, hay experiencias en Rosario, hay experiencias en Neuquén, hay una línea en Catamarca para varones, pero es todo aislado, desde el Instituto de Masculinidades de Rosario hicieron un mapa federal sobre estos dispositivos. ¿Por qué hay que mapearlos? Porque sencillamente son pocos y no sabemos dónde operan. En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo desde el INSED un diagnóstico de los dispositivos que se llevan adelante en los municipios, y encontramos que en menos del 15% de los municipios de la provincia de Buenos Aires operan estos dispositivos, contando los que son del propio Estado y de ONGs, con lo cual es un número muy pequeño si tenemos en cuenta que está establecido en la mencionada ley 24685, con lo cual estos espacios muchas veces existen porque debe cumplirse con la ley y no porque efectivamente son tomados como una política de prevención de daños. ¿A qué me refiero? A que justamente estamos atacando todos los frentes para las posibles víctimas que puedan ser víctimas de violencia de género. No sé, es un debate muy amplio porque, superando la dicotomía entre punitivismo sí y punitivismo no, tenemos que pensar al interior de los dispositivos las metodologías que se utilizan, el seguimiento, la evaluación, la relación que existe entre estos dispositivos y los dispositivos que se refieren a las víctimas, ¿no? El tratamiento, ¿hay alguna relación? ¿Se cruzan? La formación de los profesionales. En mi experiencia personal, he trabajado en municipios dentro del gobierno, dentro de la provincia de Buenos Aires, y quienes sostenían estos espacios en su mayoría eran mujeres expuestas no solo expuestas a nivel de su seguridad personal, sino expuestas en maneras de precarización laboral y sosteniendo estos espacios a voluntad propia. Entonces, esto definitivamente necesita una política integral y un Estado detrás que no solo permita estos espacios, sino que acompañe todo con una campaña de sensibilización, promoción, talleres, capacitación para los profesionales, que el profesional que dicta estos talleres o estos grupos no sea el que se consigue porque se pudo conseguir eso, sino que sea alguien formado, y para esto se necesitan, obviamente, no solo un apoyo discursivo, sino presupuestario. En este sentido, celebro el plan que se sancionó la semana pasada, que se presentó la semana pasada, pero creo que hay, obviamente, un debate amplísimo en cuanto a cómo queremos concebir estos espacios, qué esperamos de estos dispositivos, cuáles son las metodologías. De nuevo, hay muchas formas, está el modelo de Barcelona, que es un modelo que se basa en la psicología conductual, cognitivo-conductual, que tiene que ver con rever estas prácticas. ¿Es el indicado? ¿No lo es? ¿Cómo se llevó a cabo en este país? Hay muchas cosas para debatir superando estos debates. Al interior es amplísimo, pero tenemos que pensar también en otros debates que tienen que ver más con posturas adentro de los propios feminismos, como son pensar en que de alguna manera estos grupos lo que hacen es responsabilizar a los varones y revictimizar a las mujeres.
Bueno, en ese caso, la idea no sería, o la idea por lo menos no es poner en un primer plano a los varones y ir justamente desatender las políticas hacia las víctimas. Lo que se plantea es que estos espacios están hoy invisibilizados y desvalorizados de la importancia que tienen. Entonces, lo que se plantea es que justamente se garantice la existencia de estos espacios. A quienes plantean que se trata de un victimismo masculino, la realidad es que no es así, sino que tratamos de pensar en una perspectiva que sea un poco más amplia y que se desprenda de estos, no sé, moralismos, y que podamos pensar en construir y deconstruir mandatos y formas de ser varón. No sé si me olvido de algo más, no quisiera que quede, hay muchísimo es un debate amplísimo, y es un debate que no está saldado desde los propios feminismos. Nosotras desde el área del ILCED lo venimos dando este debate desde hace mucho tiempo. Pensamos que es un debate que se tiene que dar desde una incomodidad productiva y pensarlo entre todas. No hay respuestas efectivas, no. Lo único que sabemos es que para que efectivamente haya políticas que sean eficaces, tiene que haber políticas integrales. Y para esto tenemos que pensar en qué respuesta le damos a los varones que ejercen violencia. Por eso estudiamos estos grupos de varones, por eso estamos llevando a cabo una investigación en la cual tratamos de ver justamente cómo funcionan y cuáles son los presupuestos con los que cuentan estos programas, porque son políticas de prevención sumamente importantes y que se han descuidado a lo largo de muchos años, como las han sido descuidadas en realidad todas las políticas que tenían que ver con prevención. Siempre se va tras del daño, digamos, la perspectiva que sostiene la justicia penal, siempre se ataca cuando la persona ya sufrió un daño. Entonces, ¿qué hacemos previamente a eso? Bueno, previamente a eso tenemos una oportunidad de incidir en el comportamiento y en las formas que tenemos de construir estas identidades. Ahora bien, el punitivismo no es propio de los feminismos, ni mucho menos, permea toda la sociedad. Entonces es un debate que tiene que estar instalado no solo en el feminismo, sino por fuera, que tenemos que empezar a pensar en formas de reparar de manera comunitaria, colectiva, social, y pensar sobre todo más allá de los varones que ejercen violencia o que ejercieron violencia, pensar en los varones cis en general, porque por un lado tenemos esto de los varones que ejercieron violencia o que efectivamente son violentos, pero ¿qué hacemos o qué tarea le cabe a los varones cis, y sobre todo varones cis en general, en particular, ¿no? Yo quisiera pensar que no reproducen violencia, pero también los exhortaría a pensar si las frenan. Digo, porque es muy fácil estar en contra de la violencia de género, pero reconocerse como opresor de género también es una tarea muy difícil, ¿no? Renunciar a los privilegios de género es un paso enorme. Ahora bien, hacen algo por frenar estas violencias, porque su entorno no las reproduzca, por socializar de otra manera, por reconstruir otro tipo de lazos afectivos. Yo entiendo que es sumamente difícil, yo entiendo que es una tarea que conlleva además riesgos, porque la masculinidad hegemónica se funda en una validación, pero también en lazos afectivos, en una pertenencia a un grupo. Entonces, en este sentido, es un riesgo empezar a cuestionar las prácticas que se realizan al interior de un grupo, ¿no? Pero me parece que es necesario, me parece que si hay algo que nos ha dado el feminismo, son herramientas para construir desde el individualismo y pasar a lo colectivo, que la ESI es una herramienta fundamental y que puede dar muchísimas formas de cuestionar prácticas cotidianas, que desde las prácticas individualizantes uno puede pensar en por qué los irrita la vulnerabilidad, por qué los irrita, no sé, por qué no le preguntan a los amigos cómo se sienten, o si lo hacen, digo, ¿cuándo fue la última vez que lloraron? Hay muchas prácticas que pueden pensar de manera individual para empezar a cuestionar este entorno y para empezar a construir otras maneras de socializar. Y al mismo tiempo empezar a incorporar el feminismo como un devenir constante para que justamente dejen de construir estas maneras que son tan asfixiantes de socializar. Claramente, si hay algo que nos ha enseñado el feminismo, es pasar de lo individual a lo colectivo,
porque entendemos que no hay ningún tipo de caída del patriarcado, sino hay una renuncia a privilegios, y más, digo, si pensamos en cómo opera la masculinidad hegemónica, es una oportunidad enorme este contexto de cuarentena para repensar los roles que ha establecido históricamente el patriarcado, y para que si la masculinidad en este contexto se quiebra, que no sea un riesgo, sino que sea una oportunidad para ser más justos, más libres, y sobre todo que los varones sean más justos con el entorno que los rodea y que tanto sufren muchas veces, por lo menos en el caso de las mujeres y diversidades, la impunidad cultural que conlleva la masculinidad hegemónica. Bueno, gracias, espero no extenderme, es un debate súper amplio, así que nada, cualquier cosa lo seguimos charlando en el debate posterior. Clarísimo. Bueno, muy enriquecedor este debate que trae Ana Clara. Otra vez, ¿no? El punitivismo, cómo repensarnos de manera colectiva, cómo trabajar con masculinidades, qué modelo construir para trabajar en eso, para evitar esas incomodidades que nos genera hacer estas preguntas, también en ámbitos más progresistas. Me parece súper interesante. Si les parece, para poder dejarnos un margen para el debate, porque han ido surgiendo muchas preguntas y comentarios que nos gustaría que tengan tiempo de retomar, pasamos a la última expositora de hoy, Gisela Santangelo, ¿estás por ahí? Les recuerdo que estamos levantando las preguntas y comentarios que vayan haciendo en el chat y que la idea es que haya después un espacio de intercambio. Ahora sí, Gisela, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos por estar acá, por estar charlando sobre estos temas. Me parece fundamental y agradezco mucho la invitación y sobre todo la posibilidad de compartir el espacio con todos y sobre todo con las expositoras que me quedé pensando muchísimo sobre todo lo que estuvieron mencionando. Me parece fundamental y súper interesante y enriquecedor, así que agradezco también eso. Bueno, yo voy a centrarme, voy a enfocarme para este debate, esta charla, en la violencia que se genera, que sufren las mujeres y las personas LGBT, y la prevención de esa violencia. Pero me parece fundamental que cuando pensamos en las violencias contra las mujeres y LGBT, no podemos pensarlas sin tener presente la violencia institucional, y específicamente me refiero a la violencia que sucede en el ámbito penitenciario, en contexto de encierro, porque sabemos que en las cárceles suceden hechos de violencias letales, torturas, malos tratos, tratos denigrantes, violencias sexuales, pero incluso en ese contexto las violencias que se suceden no se limitan a estas categorías que estoy mencionando, sino que también tenemos que problematizar sobre la vulneración de derechos que se dan en esos contextos y en especial que padecen y que afectan a las mujeres cis, lesbianas, personas trans, travestis, como por ejemplo el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, las violencias que padecen sobre su integridad física y sexual, al momento de las subrequisas vejatorias y denigrantes, los traslados intempestivos que afectan los lazos sociales, o sea, aquellas que cuando se cortan las visitas por traslados de una cárcel a otra en distintas provincias, y eso también es una vulneración de derechos. Pero tengamos en cuenta que supuestamente tenemos una constitución que dice que los derechos fundamentales tienen que ser reconocidos a todas las personas sin importar la condición jurídica, pero como vemos, en las cárceles eso no es así. El sistema es violento y recrudece esas violencias y afecta de manera diferencial los derechos fundamentales en ese contexto. Y me parece que es necesario hacer hincapié en el impacto diferencial que tienen esas violencias y esas vulneraciones de derechos, incluso cuando se tratan de mujeres y personas trans y travestis las que los padecen y las que padecen estas situaciones al estar privadas de su libertad. Me parece que la violencia de género no puede pensarse sin tener en cuenta las violencias policiales y penitenciarias
que sufren las mujeres y las personas trans y travestis. Me parece que esto lo tenemos que tener presente. Creo que hay una deuda de los feminismos en ese sentido. Creo que eso se está modificando, se está incorporando, pero me parece que tenemos que tenerlo presente y traerlo todo el tiempo, porque las violencias que se sufren en las cárceles son violencias de género. Digo, no podemos dejar eso de mencionarlo y de decirlo y de sostenerlo. Por eso me parece importante que lo traigamos también a este debate y que lo mencionemos, y por eso celebro que esté propuesto y pensado para hablar en este contexto. Además, me parece importante que tengamos presente que quiénes son las mujeres, personas trans y travestis que están privadas de la libertad. Digo, las estadísticas demuestran que la mayoría son de las mujeres, personas trans y travestis privadas de su libertad, están privadas de su libertad por delitos de drogas. Y uno puede decir, bueno, quizás sean las Pablo Escobar Argentina, las jefas de los carteles de narcotráfico de la Argentina. La verdad es que no, lamento quien tiene ese imaginario, lamento decirle que no, que la mayoría son mujeres que transportan drogas en sus cuerpos, incluso poniendo en riesgo su vida. Eso habla de la situación de vulnerabilidad de estas personas, o también los casos de mujeres que almacenan drogas en sus casas, que incluso eso también es para reflexionar. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen hijos a cargo, entonces tienen que cumplir con un cuidado, y son jefas de hogares monoparentales, entonces tienen que, por un lado, cumplir con llevar la economía de la casa, o sea, traer el ingreso económico, y por el otro lado cuidar de sus hijos, porque son las personas con las únicas personas que cuentan. Entonces el almacenamiento de drogas incluso hasta se presenta como una alternativa económica viable para poder cumplir con todas estas situaciones. Entonces tengamos en cuenta que si esas son las personas que estamos persiguiendo en una pretensión de guerra contra las drogas, bueno, tenemos un problema, o no le estarían, o sea, a las personas que le estaríamos haciendo la guerra, bueno, nada, me parece que tendríamos que replantearnos un par de cosas. Incluso estos números que cada vez se recrudecen y aumentan las personas privadas de la libertad, digo, esto es un problema que sucede en general, pero en el caso de mujeres también se ve acompañado un poco con este discurso sobre todo el gobierno anterior, de este discurso bélico contra las drogas, que ya lo veíamos en los años 90 también, no es que no estuvo presente, pero que acompañan esas políticas de seguridad que estaría bien repensarlas. Digo, si esos discursos son los más apropiados, digo, si queremos tomarnos en serio el problema de las drogas, y son con esos discursos, y son a las personas que se están persiguiendo en función de esos discursos las que realmente encabezan el problema del narcotráfico en nuestro país. Por lo menos por el momento no estaría sucediendo, y como vemos el sistema se recrudece y persigue a estas mujeres, a estas personas trans y travestis que ven en carne propia esta persecución penal. Incluso me parece relevante señalar que en el año 2017 se realizó una reforma, perdonen los tecnicismos, pero me parece esto fundamental que lo tengamos en cuenta. En 2017 se presentó una reforma de la ley de ejecución penal, o sea, esto lo digo muy brevemente. La ley de ejecución penal plantea un sistema de progresividad en el cual en un momento se pueden acceder a salidas anticipadas. Entonces, esta ley lo que pretendía es limitar esas salidas anticipadas y que las personas tengan que agotar la pena en contexto de encierro. ¿Qué pasó? En el 2017, si bien esta reforma estaba circulando en diputados, esto se aceleró frente al femicidio de Micaela García, que me imagino que la mayoría recordarán, un hecho aberrante, y a partir de este episodio se empezó a problematizar a nivel mediático y político, en determinados sectores políticos y mediáticos, la necesidad y urgencia de reformar una ley que impida a los femicidas salir. Esto no es la primera vez que sucedió en la Argentina, esto pasó en el 2004 y en otros momentos, pero en el 2004 ante el homicidio de Axel Blumberg, en ese contexto también, pero acá me interesa marcar una diferencia que incluso cuando se motorizó la reforma del 2017, no fueron los padres de Micaela quienes
impulsaron esta reforma, incluso los padres, la ley que lleva el nombre de Micaela es la ley que plantea una capacitación en materia de género para los 3 poderes del Estado, así que no fue un reclamo punitivista que siempre se le tiende a achacar a los familiares, sino fue un reclamo más bien de determinados sectores políticos y sectores mediáticos. Bueno, una de las consecuencias de esta reforma que se llevó a cabo y se generó, se creó, fue que también supuestamente que era para no dejar salir a los femicidas, la reforma terminó incluyendo a los delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Y de acuerdo a lo que estoy señalando, ¿quiénes son las mayores afectadas por los delitos de estupefacientes? Las mujeres, personas trans y travestis. Entonces, una ley que se supone, una reforma que se supone que se hizo para no dejar salir a los femicidas, para prevenir la violencia de género, termina afectando a las mujeres pobres, muchos casos extranjeras, con todos los problemas que sabemos que los sectores que son alcanzados por la persecución penal tienen. Entonces me parece interesante preguntarse, bueno, ¿en qué mujeres se está pensando? ¿Qué insistencia con estas reformas de ejecución penal que se pretenden preventiva cuando lejos de una política de prevención, en realidad parecen más bien unos maquillajes accesibles como para decir estamos haciendo algo y en realidad vemos que no. Y encima criminaliza aún más a las personas que se supone que deberían proteger. En este punto también me interesa señalar, antes de presentar algunos ejes sobre los que estuve pensando, sobre posibles perspectivas de prevención, que me interesa rescatar algo que desde como integrante de Limando Rejas y de los talleres de derechos sociales que llevamos en el Complejo Penitenciario Federal 4, justamente lo que mencionaba al inicio, que es que muchas de las personas privadas de su libertad y en una situación diferencial, las mujeres y personas trans, padecen determinadas violencias y vulneraciones de derechos. Eso es algo que incluso cuando trabajamos en los talleres, muchas informaban, comentaban que lo padecían en forma individual, pero veíamos que eran problemas colectivos, como las requisas denigrantes, los tocamientos, los desnudos, incluso frente a personal penitenciario masculino, la situación, la carencia y la mala asistencia de salud, que digo, estamos en un contexto de pandemia, donde sabemos la relevancia y la importancia que tiene asegurar la salud en todos los contextos. En general en la cárcel eso es un problema, incluso y aún peor en este contexto, y también tener en cuenta que estamos ante una situación que va en crecimiento, la privación de muchas de las personas que se encuentran en diferentes cárceles argentinas. Entonces ese hacinamiento, esa sobrepoblación también afecta la salud en un contexto en donde lo ideal sería el aislamiento, o sea, que las personas tengan espacio para no estar en un contexto de hacinamiento. En la cárcel todo eso está en graves condiciones y urgentes en que tengamos algunas políticas de intervención y que realmente pensemos el problema de la cárcel. Esos eran, nosotras obviamente por estos motivos no estamos teniendo los talleres actualmente, pero eran una constante los reclamos en cuanto a salud, trabajo, educación, integridad física, sexual, y siempre apostamos a la estrategia colectiva, a la organización colectiva de las mujeres que estén presas, que estén pensando ya sea o por alguna presentación de habeas corpus o con alguna nota, incluso en los casos cuando a muchas no les pagaban las horas de trabajo en contextos de encierro, aún cuando cumplían con todas esas horas laborales no se las pagaban. Siempre pensamos de qué forma abordar estos problemas que las afectan en primera persona, y siempre apostábamos a lo colectivo y a lo grupal como una forma de tratar de responder a esas violencias. Entonces me parece también que lo pensemos, y me parece fundamental que lo pensemos desde las instituciones, desde los movimientos sociales, desde la academia,
desde las formaciones educativas en cualquiera de los niveles. Me parece que es una deuda que tenemos, porque la cárcel es parte de la sociedad, porque no podemos desentendernos de lo que pasa dentro de la cárcel. Y por eso, porque no sé cómo vengo de tiempo, me interesaría sintetizar algunos ejes posibles, pues también aprovechar porque vi que había muchas preguntas, así que no extenderme para que puedan haber espacio para eso, pero me interesa señalar, creo que son 4 ejes posibles, fundamentales, en línea de lo que venía diciendo, y creo que por un lado es fundamental una reforma del servicio penitenciario. Eso en el 2016 se planteó y nosotras desde Limando Rejas lo hemos pensado y lo hemos llevado, pensado que era fundamental un plan en este sentido, reformas penitenciarias que realmente tiendan a la democratización y desmilitarización y civilización del servicio penitenciario, reformas que tiendan a la mejora de las condiciones carcelarias, mejoras en la alimentación, en evitar y terminar con la sobrepoblación carcelaria. También acá hay un llamado a la justicia para terminar con el uso indiscriminado de prisiones preventivas, garantizar al interior de las cárceles el acceso al trabajo, a la salud y a la educación, porque son derechos fundamentales, porque la carencia y la mala atención de estos derechos también implican formas de malos tratos y torturas en determinadas ocasiones. Esto es fundamental que lo tengamos presente. Y también, y esto un poco se fue diciendo, la importancia de las políticas públicas, la importancia de la interdisciplinariedad, la importancia de trabajar de forma integral entre agencias del Estado y movimientos sociales, y yo creo que acá me parece fundamental hacer un punto, no solo en la situación adentro de las prisiones y de las violencias que sufren por parte de los agentes desde el Estado de forma activa y de forma omisiva, cuando esa violencia se deja hacer, cuando esa violencia deja de ser también es una violencia, sino también en las políticas públicas en materia pre- y postpenitenciaria. Digo, en el sentido pre-penitenciario, no es que, o sea, la palabra es poco feliz, pero lo que quiero decir es, sabemos que el sistema penal es selectivo, sabemos a qué grupos criminaliza, tenemos que pensar en acceso a la vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación de determinados colectivos sobrevulnerados que sabemos que son alcanzados por el sistema penal. Tenemos que pensar en políticas postpenitenciarias. Es fundamental que los dispositivos, los programas, las direcciones que trabajan en materia postpenitenciaria trabajen articuladamente, trabajen con las personas liberadas, trabajen con las comunidades y los movimientos sociales. Es necesario que pensemos qué pasa con los antecedentes penales y las limitaciones que implican en materia laboral. Nos llenamos la boca diciendo la importancia que es el trabajo, pero tenemos leyes que impiden a las personas con antecedentes penales, por ejemplo, construir una cooperativa de trabajo. Las personas con antecedentes penales no pueden ser parte del consejo de una cooperativa de trabajo, que es una modalidad solidaria, colectiva, cooperativa para trabajar, que es una herramienta fundamental para muchas de las personas liberadas, y eso se ve vulnerado, incluso para cualquiera que quiera salir de una economía informal, no puede acceder a un trabajo ante el estigma que implica el antecedente penal. Entonces, si pensamos en políticas públicas, tenemos que pensar en cómo, y se supone que la cárcel tiene un fin reintegrador, resocializador, pero una vez que saliste dice que no podés trabajar porque tenés antecedentes penales. Eso afecta, y afecta sobre todo a las mujeres y a las personas trans y travestis, de quienes ya sabemos que las salidas laborales son limitadas de por sí. Esto recrudece aún más esa situación, y me parece que, como para ir cerrando, también es importante que pensemos en el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad. Hay muchas mujeres que deciden hacer denuncias por las violencias que padecen en contextos de encierro y son invisibilizadas. No son cuando hablamos de acceso a la justicia, cuando hablamos de víctimas, no pensamos a las mujeres y personas trans y travestis como víctimas del sistema violento que comete delitos contra ellas. Entonces también tenemos que pensar, darle prioridad a las voces de estas personas, y es una responsabilidad del sistema de justicia en ese sentido. Y como para terminar, y espero no olvidarme nada de lo que tenía pensado decir, incluso no sé si ya estoy
si estoy muy mal de tiempo, si hablé muy rápido, perdí la cuenta, pero para no extenderme demasiado, me gustaría hacer hincapié en los diálogos entre las instituciones y los movimientos sociales, sobre todo con las personas presas y liberadas, y terminar con las reformas legales irresponsables que solo producen más dolor, que no contribuyen en nada a mejorar y solucionar los problemas sociales. Todas las estrategias para prevenir y erradicar las violencias deben hacerse atendiendo las particularidades y contemplando a las mujeres y personas trans y travestis presas. Si queremos reformas feministas, no podemos pensarlas sin ellas. Eso me parece fundamental. Creo que con esto está la presentación. Obviamente estoy disponible a preguntas y muchas gracias. Bien, buenísimo, Gisela. La verdad que estamos muy contentas, tanto con las compañeras del área de prevención como con las compañeras del área de género. Estamos muy contentas con este panel, con los temas que se han tocado. Sin duda, visibilizar, digamos, pensar en el confinamiento de las violencias por razones de género nos lleva a pensar en las mujeres y las diversidades sexuales en contextos de encierro también, así que nos parecía súper importante poder visibilizar estos temas. La idea es que, bueno, hubo varios comentarios, algunas preguntas. La idea como para poder organizarlo un poco y que todas las expositoras puedan hacer uso de la palabra, es que les vaya leyendo las que fuimos agrupando, ¿sí? Darles un espacio para comentar, también si hay alguna cuestión de la exposición que quisieran ampliar, algún punto que les parezca que les interese profundizar. Así que, si les parece, retomamos el orden de exposición. Para Andrea, teníamos preguntas, intentamos agrupar también como por ejes temáticos para no extendernos tanto y para que ustedes tengan tiempo de desarrollar. Una de las preguntas iban más en relación a cómo observás la tensión entre la institucionalidad de nuestro país, que siendo un país federal, y las políticas de prevención que suelen desarrollarse o implementarse más en el ámbito local. Y ahí, ¿cómo ves posible articular políticas públicas en un entramado institucional tan complejo? ¿Qué obstáculos, qué dificultades crees que se encuentran en la implementación de medidas para prevenir la violencia de género en las provincias fuera del contexto del AMBA? Así que, Andrea, si querés, te cedo la palabra, también si vos fuiste viendo algún otro comentario que te interesaría profundizar. Si les parece, hacemos unos 3 minutos para poder después retomar con comentarios generales. Gracias. Andrea, ¿estás? Ahí está. Sí, ahí se escucha, ¿sí? Perfecto, sí, te escuchamos. Ahí sí, bárbaro. Bueno, la verdad es que muy interesante todo lo que han planteado mis compañeras y dan ganas de seguir a partir de todo lo que fui escuchando, que estuviéramos todas y todos en una mesa y en un espacio para poder hablar y ojalá que en el futuro podamos hacerlo, ¿no? Que esto sea como calentando los motores, ¿no? Porque yo fui tomando nota de muchas cosas que me gustaría seguir intercambiando con cada una de ustedes. Ahora voy a contestar algo respecto de esto y después, si queda tiempo, podemos ir intercambiando. Pero creo que, bueno, que me parece que antes de la respuesta a esto, me parece que hay un hilo que recorre todas las presentaciones y que yo diría que son las deudas del feminismo, ¿no? Cada una de nosotras hizo referencia a alguna deuda del feminismo en relación a la transformación de la sociedad, de las relaciones de género, de las desigualdades. En relación específicamente a la pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? La tensión entre la institucionalidad federal y la dimensión local. Bueno, en materia de políticas de género, sin lugar a duda que si se trata de países federales o de países unitarios,
el arreglo institucional es central, ¿sí? Es decir, yo al principio hablé de dimensiones contextuales. Bueno, el régimen de gobierno y la organización forma parte de esas dimensiones contextuales. Entonces, los países federales, como la Argentina, como México, como Brasil, tienen problemáticas específicas a partir de lo que son la necesidad de los acuerdos federales, ¿sí? Y de la relación que hay entre las autonomías. Entonces, aquí me parece que hay problemas que tenemos en Argentina, que tienen en México, que tienen en Brasil, por pensar en la región, que no se tienen en Uruguay, o que no se tienen en Chile, o que no se tienen en Costa Rica. Es decir, hay algunos problemas que tienen que ver con el acuerdo federal o unitario, ¿sí? Esto dicho en términos generales. Ahora, respecto de las posibilidades y potencialidades del entramado local, bueno, yo creo que ahí no hay acuerdo, ¿sí? Y en realidad acá tenemos evidencia empírica en un sentido y en el otro. Es decir, hay evidencia empírica que habla de que los escenarios locales son escenarios virtuosos para el desarrollo de las políticas de género, ¿sí? Por la cercanía, por la escala, ¿sí? Y hay otra evidencia que dice exactamente lo contrario, es decir, que ese escenario local también puede ser un escenario de máxima constricción, ¿sí? Es decir, que puede ser un escenario de máxima limitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos generar mapas empíricos, que necesitamos generar evidencias. Dicho esto, yo diría que hay algunas combinaciones más virtuosas que otras, ¿sí? Yo creo, volviendo a lo que yo presenté, creo que la combinación entre el compromiso político, ¿sí? La decisión política de intervenir, entre el compromiso y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, pero también burocracias públicas de calidad, ¿sí? Y cuando digo burocracias públicas de calidad, estoy pensando en cómo transformar el patriarcado público, ¿sí? Como parte de esa trama que es necesario transformar. Y por eso pensé que esto también atravesaba de algún modo las presentaciones de Gisela, de Clara y de María del Valle, ¿sí? De algún modo ustedes hicieron referencias en donde yo volvía a preguntarme, bueno, ¿por qué me obsesionan las burocracias públicas? ¿Por qué pienso que tenemos que tener burocracias públicas de calidad y que parte de las deudas del feminismo es que sobre eso tenemos que ocuparnos? O sea, sobre eso nos tenemos que preguntar porque tenemos mucha tarea por hacer. Es decir, hay mucho que transformar, hay mucho que deconstruir. Entonces, no sé si esto responde a esta pregunta inicial de la tensión entre el arreglo federal y la dimensión local. Y hay algo que me parece que hay que enfatizar y que tiene que ver con las dificultades que hay en la convivencia de paradigmas contradictorios respecto de las relaciones de género, ¿sí? Que se pone justamente en escena cuando conviven distintas institucionalidades. Y es un escenario que ya lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo. Y apenas se ponga en marcha este Plan Nacional de Acción, nos tenemos que remangar y nos tenemos que preparar para esto, ¿sí? Porque en este país federal conviven diferentes paradigmas y también conviven diferentes paradigmas respecto de esta política nacional, que me parece que tiene un enorme valor como horizonte ético, político y normativo, pero como horizonte ético, político y normativo. Tendremos que ir viendo de qué manera el resto de las políticas tensionan, porque va a haber, lo hay, y va a seguir habiendo una disputa de sentido respecto de lo que es esta propuesta política del plan. Entonces, bueno, ahí tenemos un escenario de conflicto, ¿sí? O sea que yo lo que espero es que, repito, nos tenemos que remangar porque, bueno, va a haber mucho trabajo por hacer. Creo que algo respondo. Muchísimas gracias, Andrea. Clave esta discusión que traes al pensar en las burocracias públicas, ¿no? Que van a implementar este plan, por más innovador y enriquecedor que sea el paradigma, y además para pensar no solo las burocracias, sino también el rol de las fuerzas de seguridad, que había salido uno de los comentarios en el chat.
Tenemos para María del Valle algunas preguntas, después si nos queda tiempo podemos seguir intercambiando. Te tiro así como los temas. Alguien consultó en relación al barbijo rojo, a la medida de usar un barbijo rojo, si eso se mantiene, si se sigue implementando. También si han relevado desde el Ministerio experiencias locales sobre iniciativas o programas que trabajen con varones que ejercen violencia, si pudieron realizar alguna evaluación sobre cómo han funcionado estos programas. También, considerando que un 20% de los femicidios del país se cometen con arma de fuego, si desde el Ministerio están pensando en políticas que articulen con otras áreas de gobierno para pensar estrategias de desarme, para abonar a la prevención de los femicidios, y también si se están pensando en una descentralización de las oficinas y de las herramientas de atención a víctimas de violencia hacia el interior del país. Y la última, perdón, medidas de prevención especiales para niñas, si las están pensando. Bueno, vamos de a una. Respecto, era la primera, ahora ya me las confundí, era respecto de el barbijo rojo. Bueno, el barbijo rojo fue un ejemplo de una de las medidas que tomó el Ministerio apenas arrancada la cuarentena en esta campaña que yo mencioné, que se trató de hacer como para alertar, avisar, generar conciencia social de que cualquier persona que estuviera en situación de riesgo por una situación de violencia de género podía salir a pedir ayuda, un espacio de asistencia o acompañamiento, y entonces generaron múltiples estrategias de abordaje con distintos espacios territoriales, comunitarios, para poder garantizar esa estrategia. Entre ellos, con la Cámara de Farmacias, surgió esta iniciativa, dado que las farmacias eran uno de los espacios que estaban exentos en el decreto de cuarentena como servicio esencial, que era uno de los espacios en los que las personas, las mujeres y las personas LGBT podían acceder, entonces que tuvieran una forma, una cercanía para poder decir que estaban en una situación de riesgo, una situación de emergencia. Por eso era la palabra clave, o sea, barbijo rojo es una palabra clave para acercarse a la farmacia y mencionar, sin decirlo, que estaban en una situación de violencia de género. Se trabajó en una articulación con el Ministerio a través de la línea 144, en donde desde el lugar, desde la farmacia, nos llamaban para poder asesorar o acompañar a la persona que estuviera en situación de violencia de género. Sigue en funcionamiento, por supuesto. Quizás sí, esa medida, como algunas otras, se le dio conocimiento público como para dar la herramienta, y después no se la sostuvo, entendiendo que también la clave de que funcionen este tipo de medidas implica que tampoco estén todo el tiempo en boca pública, porque si no pierden el sentido como palabra clave. Así que se siguió, por supuesto, trabajando tanto con las farmacias como con otros espacios, como les mencionaba, todos los espacios comunitarios y territoriales, que también muchos de ellos están exentos por ser servicios esenciales, tanto en políticas sociales o en alimentación. También se está trabajando para que puedan ser espacios que generen un puente en el acompañamiento de aquella persona que pueda estar en situación de violencia de género y las instituciones del Estado. Respecto del trabajo con masculinidades y con varones agresores, estamos trabajando en un relevamiento y en un mapeo de espacios que trabajan con masculinidades en general, porque pueden ser espacios que trabajan en políticas de prevención, capacitación o promoción de derechos, y otros que trabajan específicamente con varones que ejercen violencia de género. Y también realizamos desde el Ministerio un mapeo y un relevamiento de estos espacios a principio de año, en donde, creo que después lo mencionó también Clara, sí, Ana Clara, hay varios municipios y varias provincias en el país que tienen dispositivos de abordaje para varones que ejercen violencia de género. Son pocos todavía, creo que Ana Clara mencionó algunos, pero bueno, en Córdoba existe, en Santa Fe, en Neuquén, en Mendoza, en Salta y alguna provincia más que se me puede estar escapando, y en varios municipios de la provincia de Buenos Aires todavía no está tan extendido. La mayoría de los espacios
que trabaja en el abordaje de varones violentos lo hace desde un enfoque psicosocial educativo, trabajando en la necesidad de generar una concientización respecto del ejercicio de esas manifestaciones de violencia que pudo haber ejercido para generar una reeducación y prevenir la reincidencia en este tipo de prácticas. Desde nuestro programa vamos a profundizar el trabajo con estos espacios, vamos a tratar de fomentar que en los distritos donde todavía no estén se conformen, vamos a trabajar en un programa de fortalecimiento, acompañamiento y monitoreo del funcionamiento, porque entendemos que sí es una parte fundamental del trabajo en prevención de violencia, que existan espacios para aquellos varones que ejercieron violencia y que puedan revisar estas prácticas, porque tampoco creemos en un feminismo punitivista que entienda que la pena lo resuelve, claramente no lo resuelve, con lo cual es necesario generar otro tipo de herramientas. Y esto les cuento que también se discutió mucho en los foros participativos de la sociedad civil respecto de si era prioridad o no era prioridad la política con varones. Obviamente que entiendo que es un debate abierto, pero habiendo pasado bastante tiempo y recorrido dentro de este debate, creo que hay un consenso mayoritario de que es indispensable generar una política pública de abordaje con los varones y con aquellos, específicamente con aquellos que ejercen violencia como una política estratégica para la prevención. Respecto del tema de los femicidios, travesticidios y transfemicidios, obviamente es una política fundamental del Ministerio y para ello se generó un programa específico con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para abordarlo de manera integral. Esto respondiendo a la pregunta respecto de la tenencia de armas. Pero bueno, sabemos que de todos modos no es la forma de evitar que se genere, no solamente es la forma de evitar que se generen los femicidios, travesticidios y transfemicidios, la reducción de la tenencia de armas, pero obviamente que es parte de la política tenerla en cuenta. Y me falta una, ¿no, Juli? Casi lo logré. Sí, algo sí, casi. Medidas, claro, medidas específicas para violencia ejercida contra niñas. Bueno, ahí en todo caso diferencio lo que es las violencias que pueden sufrir niñas y adolescentes. En nuestro país lo trabaja la Secretaría Nacional de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene obviamente la especificidad y la potestad de trabajo en la materia. Desde el Ministerio, por ejemplo, en la línea 144 se reciben llamados de niñas, quizás no tanto, pero sí de adolescentes, por supuesto que se atienden y se articulan con la CENAF para activar los mecanismos que sean necesarios de protección de derechos, y específicamente en el trabajo con infancias y con adolescencias, estamos haciendo una articulación que yo creo que es estratégica con el Ministerio de Educación a través del programa de Educación Sexual Integral para apuntalar y fortalecer contenidos de prevención de violencia de género en las currículas de educación sexual integral, también con el Instituto Nacional de la Juventud, para el caso de Juventudes, y también con, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, se empezaron a hacer una serie de capacitaciones para docentes de áreas culturales que también, por supuesto, trabajan con niñas y con adolescentes, y bueno, es algo que se va a profundizar en lo que viene, pero bueno, tenemos una mirada y una atención puesta en entender que la reversión de estas prácticas sociales implica trabajar desde muy pequeñas, para que no lo reproduzcan, para que puedan construir formas de identidades más libres y más igualitarias y tengan menos el peso de los estereotipos y los mandatos de género en sus formas de ser y vivir, así que es importantísimo, por supuesto. Bárbaro, muchísimas gracias, María del Valle, súper completa para todas las preguntas que te pasé. Para Ana Clara, tenemos un comentario también que habla de, bueno,
Revisar los vínculos sociales también como constructos culturales es revisar también la noción del amor, más exactamente del amor romántico. Y la pregunta es si está pensado trabajar talleres que aborden esta construcción hegemónica del amor que genera tantas formas de violencias. Te la dejo ahí, Ana Clara, mientras también le leo a Gisela para que pueda prepararla o reflexionar en esto, y es, a Gisela, ¿qué abordaje sugerís respecto a las mujeres prisionalizadas con sus hijes? ¿No sería también una forma de violencia encubierta y por qué se da esta circunstancia? Así que, Clara, te invitamos ahora a que comentes, también si quieres ampliar algún comentario en relación a lo que fue surgiendo, porque bueno, varios temas fueron transversales y se fueron repitiendo. Gracias. Sí, gracias. En torno a los ideales de amor romántico, sí, efectivamente son una de las formas de reproducir estereotipos de género y se deben trabajar. Particularmente nosotras desde nuestro espacio no trabajamos en cuanto a teorizar sobre estereotipos de género, sino en cuanto a trabajar o producir información sobre género y políticas de seguridad o género con perspectivas o políticas de seguridad con perspectivas de género, digamos, siempre ligado a términos más de prevención o que tengan que ver con las violencias y los tipos de violencia que se pueden ejercer sobre las mujeres y diversidades. Sí, es cierto que, por ejemplo, los estereotipos de género tienen un gran impacto en los noviazgos violentos, en los adolescentes, que reproducen estos ideales y estas formas de pensarse. Nosotras particularmente no damos talleres, sí hay espacios que dan talleres sobre noviazgos libres de violencia, y los celebramos porque justamente trabajar en los estereotipos de género es también de construir estas formas de cómo ser un varón implica ser un varón que no respete algunos acuerdos que pueda tener con sus compañeros y demás. Respecto a otra pregunta que era súper interesante, que también estaba en el hilo, había una pregunta que se orientaba a que si no habría que saldar primero el debate en torno a que todas las víctimas obtuvieran recursos para luego plantearse si podemos efectivamente destinar recursos a varones que ejerzan violencia. Yo lo que creo en ese sentido es que plantear el debate en términos de recursos de alguna manera esquiva el hecho de que para los varones que ejercen violencia, cualquiera sea el tipo, no hay una respuesta efectiva que les brinde algún tipo de respuesta en este sentido. Entonces, creo que el foco tiene que correrse de pensarlo en recursos y empezar a pensar la violencia de nuevo como una práctica relacional que tiene que abordarse desde diferentes perspectivas y de manera integral. Y en este sentido, trabajar con varones y con varones que ejercen violencias es fundamental. No sé si quedaba otra, son las que me acuerdo. ¿Me hiciste alguna otra pregunta? No. No, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. A vos. Gisela. Sí, bueno, respecto de la situación de mujeres con hijes, la ley prevé para estos casos el arresto domiciliario para mujeres con hijos de hasta 5 años. O sea, el problema de la ley es que es entendido como una facultad del juez otorgarlo o no, por eso existen casos de mujeres privadas de la libertad con hijos o hijes. Pero bueno, por ejemplo, ahora con el contexto de pandemia, muchos de esos arrestos domiciliarios fueron otorgados, que digo, en otro contexto también se podrían haber otorgado, pero bueno, este contexto hizo que se otorgaran. Incluso, la pregunta me sirve porque me olvidé de mencionar la situación de los arrestos domiciliarios, porque digo, si bien es cierto, o sea, la cárcel para mujeres, personas trans, travestis y para las niñas tiene un impacto sumamente violento y negativo, y el arresto domiciliario es una opción para al menos no estar privada de la libertad en una cárcel,
pero tiene un montón de problemas también el arresto domiciliario, o sea, no es que preferimos la privación de la libertad en contexto de encierro en un establecimiento penitenciario que en un domicilio particular, pero tenemos que tener presente que los arrestos domiciliarios no son la solución mágica ni la más beneficiosa para las mujeres con hijos a cargo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta, lo que mencionaba antes, es que estos hogares son incluso compartidos con otros miembros de la familia, incluso los recursos económicos no alcanzan, o cuando son hogares lo mismo, monoparentales, hay ahí un problema en cómo garantizar la economía y el cuidado. La justicia habilita ciertos permisos para determinadas salidas, pero también a veces esos trámites burocráticos llevan tiempo y tienen obstáculos, entonces también, bueno, ¿quién lleva al hijo al colegio? Muchas de estas mujeres no reciben las asignaciones o subsidios pertinentes, entonces, bueno, tienen un montón de problemáticas y complejidades que estaría bien que las tengamos presente no para denegar un arresto domiciliario, sino para otorgarlo teniendo presente la necesidad de tener en cuenta estas situaciones particulares de las personas que acceden a un arresto domiciliario. Pero bueno, no sé si contesto la pregunta y sí, ¿hay alguna otra duda? Perfecto. La verdad que, bueno, estamos muy contentas, tanto desde el área de prevención de las violencias del delito como del área de géneros del ILCED. Estamos muy agradecidas con todas las expositoras. Sin duda, bueno, esto será plantear ejes de discusión para, ojalá, futuros intercambios, para seguir pensando y repensando. Nos interesaba poder visibilizar la situación de las violencias por razones de género en el marco de la pandemia, transmitirles el agradecimiento de Tamara Peñalver, nuestra directora ejecutiva, que bueno, hoy no se pudo sumar por una situación personal. Invitarles a todos a acercarse a los espacios del ILCED, a conocer las líneas de trabajo. De nuevo, les reiteramos que este panel, después lo vamos a difundir por las redes del instituto. Así que bueno, dicho esto, también agradecer, bueno, a Agustina Baudino y a Lucía Camardón, a compañeras del área de prevención, y también a Eva Pavón Tolosa, que estuvieron acá tras bambalinas, y a Gustavo Basbus, que nos dio todo el soporte técnico en todo este ciclo. Nada, estamos completamente agradecidas, nos parece que estamos muy contentas con todos los temas que se discutieron, que se tocaron, y me parece, por lo que veo en el chat, que a los participantes les dio la misma impresión. Así que bueno, nada, quedamos en contacto, ojalá para futuros intercambios. Les agradecemos mucho a las expositoras que conformaron el panel por dedicarnos este tiempo. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Quedemos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Un placer. Un placer contar con todos. Gracias, igual, un placer. Un placer haber compartido este espacio. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.